mensaje. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Era así la frase? ¿Qué hay de nuevo, viejo? No me acuerdo. Hoy estoy yo solito. Esta mañana ya por fin he ido a registrar al bebé en la Embajada de España. Por fin. El bebé, por cierto, está muy bien, está crecidito, está sano. Ahora mismo está en casa con Yuko y su madre. Y por cierto, Yuko quería hacer un vídeo sobre esto. Bueno, ellos ya lo hará. Hoy vamos a hablar sobre otro tema. Descubrí este tema cuando empecé a mirar información para organizar mi primer viaje a Japón hace ya 10 años y vi que había gente en foros que decía, oye, tened cuidado con el local o con el restaurante tal porque no admiten extranjeros. Y eso a mí me resultó curioso, ¿no? Entonces yo empecé a buscar información para saber el por qué. Recuerdo que me pegué un buen tiempo buscando en páginas web, leyendo en foros, testimonios, denuncias incluso, y también un libro de un autor que se llama Debito Arudou. Él creo que está nacionalizado japonés, vive aquí en Japón, pero es de Estados Unidos. Y trata bastante este tema, por lo que toda esa información que he ido recopilando, que he ido guardando, pues me ha servido para hacer este vídeo. Por eso digo desde ya que este vídeo no está basado en experiencias personales, son cosas que a mí no me han pasado, pero sí que han sido recogidas por el periodista por el Debito, o también por otros periodistas japoneses. Lo primero que me llamó la atención fue que la mayoría de los negocios que prohíben la entrada de extranjeros están o bien en el extremo norte, por Aomori, Hokkaido y todo eso, o bien en las islas del sur, o más o menos por el sur, por Okinawa, por Hiroshima. Y luego ya en las regiones del centro pues también hay, pero en menor medida. Y la verdad es que tanto en el norte como en el sur las situaciones son parecidas. Por ejemplo, por el norte entran muchos marineros rusos que se quedan unos días en Japón y supuestamente entran en onsen, en los baños públicos, y la lían, o sea, no tienen muchas normas de higiene, también cuando van a los bares de copas se emborrachan, causan destrozos, peleas. Y luego por el sur pasa algo parecido, y es que en lugar de marineros rusos lo que hay son algunas bases militares de Estados Unidos. Parece ser que también los soldados estadounidenses pues se emborrachan, hay peleas tanto entre ellos como con japoneses, hacen destrozos en los locales, ha habido incluso violaciones, o a veces también se han colado en casas de japoneses random, con los japoneses dentro y todo, y han liado algo ahí dentro. De locos. ¿Qué me ha podido joder la grabación? Un camión con una pantalla gigante a todo volumen, ¿vale? Gracias, gracias. Claro, a los clientes japoneses asiduos a ir a esos negocios les molesta la presencia de unos extranjeros que están armando jaleo excesivo, están provocando peleas, y al final se llega a una solución, en mi opinión, extrema, que es la de prohibir la entrada a extranjeros y solamente limitarla a japoneses. Hay que tener en cuenta que cuando los negocios abren directamente no le ponen el cartelito de prohibida la entrada de extranjeros, sino que se produce algún altercado, se produce algún problema relacionado con extranjeros, con turistas, y al final pues se decide prohibir su entrada. A ver, haciendo esto, el dueño lo que está haciendo es proteger su negocio, ¿no? Intentando que los clientes que siempre ha tenido no se le vayan. Pero claro, haciendo esto, voluntariamente o involuntariamente está dando lugar a un acto de discriminación. Y esta discriminación ya no se basa solamente en tu raza o en tu apariencia, sino que también se basa en tu idioma, en tus costumbres, en tu cultura, en si conoces o no la etiqueta, la norma o la regla del negocio que vas a visitar. Los dueños de esos negocios, sobre todo si están en lugares turísticos, saben que en algún momento se van a tener que topar, se van a tener que enfrentar con extranjeros, con turistas que no conocen las normas que hay que llevar dentro de ese negocio, que no tienen el comportamiento adecuado, y al final lo que hacen es cortar por lo sano. Mira, prohíbo la entrada a extranjeros y problema que me ahorro. Claro, a ver, esto tiene varias lecturas. Esto se puede entender desde el punto de vista del turista que está siendo afectado porque no le dejan entrar en un local y él no tiene culpa de nada. Aquí realmente lo que están haciendo es pagar justos por pecadores. O también se puede entender desde el punto de vista del dueño del local, que ya ha tenido anteriormente problemas con extranjeros, que le han supuesto algún tipo de problema para su negocio y al final ha decidido pues no dejar entrar más extranjeros. Y aquí es donde llegamos a la pregunta de por qué se ha llegado a esta solución tan extrema. Y yo creo que para poder empezar a entender este extremo hay que ponerse en contexto de que la salud, la seguridad y la higiene son tres cosas muy importantes para los japoneses y en general se siguen a rajatabla, no, a rajatablísima. Para cualquier cosa se toman muchas medidas de seguridad, de bienestar. Mira, yo recuerdo una vez que iba a la cafetería a trabajar, cuando trabajaba en una cafetería, y por la acera que iba caminando había un limpiacristales en un edificio y debajo había dos personas con paraguas para que no cayera el agua a las personas que iban caminando por la acera. Esto es porque tratan que todo salga bien, que no haya ningún problema que no esté previsto y que todo siga el camino que ya se ha decidido y que todo funcione. Pero claro, cuando hay posibilidades de que pueda surgir un problema que en este caso afecte a un negocio, a un bar, a un restaurante, a un karaoke,
no se da pie a la improvisación para solucionar ese problema. Simplemente se toma la decisión que seguro va a acabar con el problema. Aquí no entra ningún extranjero, punto. En Japón no es que no sepan improvisar, sí que improvisan, sí que toman decisiones así rápidamente, lo que pasa es que no las implementan. ¿El por qué? La poca tolerancia a la incertidumbre. Japón es una de las culturas que menos tolerancia tiene a la incertidumbre y es por eso mismo, por el peligro que genera. En definitiva, toda esa falta de improvisación se puede resumir en básicamente miedo a equivocarse. Y es ese miedo al cambio repentino el que obviamente provoca que el cambio sea más lento, más gradual. Hay casos reales de esto. Está la cadena de onsen Otaru, que creo que están en Hokkaido, que tuvieron problemas con marineros rusos y lo que hicieron fue poner directamente un cartel de no pasan extranjeros. Al cabo de unos meses rectificaron un poquito y pusieron un cartel que era de sí, se admiten extranjeros, pero extranjeros que sepan hablar japonés. Y en la actualidad ya no hay ningún cartel, ya se pueden entrar extranjeros a los onsen estos. Como veis, ha sido un cambio, pero un cambio muy gradual. También es verdad que los dueños de la mayoría de los negocios estos que no admiten extranjeros son personas mayores. Por ejemplo, un matrimonio de 60 o 70 años que tiene un restaurante y este matrimonio no sabe ni siquiera inglés, no tiene ni siquiera máquina para poder pagar con tarjeta. Entonces, mira, no admiten extranjeros para evitarse estos problemas, ya tiene 60 o 70 años, no quieren meterse en líos y ya está. Al final están haciendo un acto de discriminación simplemente para su bienestar, ¿no? Para no salir de la zona de confort, o sea, para no improvisar. Porque aunque entrara una persona que no sabe japonés, bien podrías comunicarte por señas o yo qué sé, hay mil maneras, pero... Y luego ya hay casos más extremos, pero extremos que rozan la locura, que son negocios en los que trabajan extranjeros o el dueño del negocio es extranjero y está prohibido pasar extranjeros. Estos negocios son, por ejemplo, centros de masajes y lo que no son masajes, de chicas de Filipinas, de Indonesia, etcétera, etcétera. Por esta zona en la que estoy ahora, supuestamente debería haber locales en los que está prohibida la entrada de extranjeros. O por lo menos había hace unos años, ahora ya no sé. Lo que no sé es por qué estoy hablando así de flojito, porque realmente estoy en Shinjuku, ¿no? Que es una de las zonas más ruidosas de todo Tokio. Y como aquí en esta zona hay supuestamente locales en los que se prohíbe la entrada de extranjeros, hay locales que hacen totalmente lo contrario, que dan la bienvenida a extranjeros. Vamos, de hecho lo están especificando en los carteles y todo. No tenéis ni idea de cómo me turbo encanta este sitio. Esto es Golden Gai, son unas cuantas calles así muy antiguas que se han preservado. Está súper guapo, está en Shinjuku, si venís alguna vez, visitadlo porque mola. Realmente son muy pocos los negocios que prohíben la entrada de extranjeros, pero bueno, están ahí, hay que saber que existen y también es muy interesante saber el por qué. En las fuentes que hemos estado usando nosotros todo este tiempo para hacer este vídeo, se dan una serie de razones que son: primero, discriminación porque sí, ahí no hay motivo, es porque sí y ya está. Segundo, no conocer las normas de higiene o las costumbres japonesas, por ejemplo, no ducharse primero antes de entrar al onsen, al baño termal, o también problemas con turistas que no se han querido quitar los zapatos a la hora de entrar en la zona de tatami de los restaurantes, donde obviamente te tienes que quitar los zapatos, pues hay turistas que no se lo han querido quitar. Tercero, causar problemas a otros clientes o al propio local, como por ejemplo, yo que sé, aquí van peleas dentro del local, destrozos y robos en el local, acoso a chicas. Y cuarto, problemas con el inglés o la barrera del idioma, y aquí entra pues el ejemplo que puse antes de la pareja esta de ancianos de 60 o 70 años que tienen un restaurante y no quieren complicarse la vida, no quieren hablar inglés con nadie, no quieren interactuar con extranjeros. Pues aquí va. También hay que tener en cuenta que vamos a encontrar diferentes grados de prohibición, o sea, no todos los negocios estos que prohíben la entrada de extranjeros son, oye, prohibido entrada de extranjeros y ya está, sino que también hay otros negocios en los que, bueno, prohibida entrada de extranjeros a no ser que sepan hablar japonés. Solamente pueden entrar los extranjeros que sepan hablar japonés. Otra también puede ser prohibida la entrada de extranjeros a no ser que venga acompañado de un japonés, porque ese japonés pues hablará el idioma japonés y también comprenderá las costumbres, sabrá cómo comportarse dentro del negocio, dentro del local. Y también me he encontrado con una muy curiosa que es prohibido extranjeros a no ser que vivas en Japón. Es decir, los extranjeros turistas, los que vienen de turismo, no pueden entrar, pero si eres extranjero residiendo en Japón, sí puedes entrar, porque supuestamente pues ya conocerás el idioma o estarás acostumbrado a comportarte o a no armar jaleo, a no robar, yo qué sé, los estereotipos. Y precisamente este último ejemplo que he dicho me lo encontré ni más ni menos que en Akihabara, ¿no? Era una tienda de armas o de así cosas nacionalistas o de cosas de guerra, no sé cómo describirlo, pero bueno, tenían ahí su cartel de prohibido pasar extranjeros a no ser que vivas aquí en Japón, ¿no? Imagino que no sé, será por evitar que roben o a saber. Ahora que menciono esto de robar, Yuko también tiene una anécdota. Ella trabajaba en un restaurante de sushi en el aeropuerto de Narita y notaban, ella y sus compañeros de trabajo, que desaparecían los hashioki. Son unas piezas en las que se ponen los palillos cuando no los estás utilizando
y poco a poco iban desapareciendo, ¿no? Y tenían que ir comprando más y más. ¿Y por qué van desapareciendo? Y la única respuesta que le daban a eso era que los turistas, la gente que iba a comer ahí antes de coger el avión, pues se los llevaban, se los robaban. También tenían máquinas de té en los que tú te podías coger un vaso de plástico y echarte té gratis, pero venían los turistas y con sus botellas de agua vacía y se los rellenaban de té, ¿no? O también metían comida que habían comprado fuera y se la comían dentro del restaurante, y eso en Japón pues está muy mal visto. Yuko también estuvo buscando el caso opuesto, ¿no? Negocios que hay en otros países que prohíben la entrada a japoneses o asiáticos en general, o hacen algún tipo de discriminación hacia ellos, y la verdad es que Yuko fue bastante activa a la hora de buscar información para este tema, pero dice que es tan largo y tan difícil de explicar que, bueno, me lo cedió a mí. Oye, explícalo tú solo, ¿no? Pero a lo mejor tú puedes hacer algún vídeo solo, ¿no? Pero bueno, ella encontró en Australia restaurantes que prohíben la entrada a japoneses porque hacen ruido al sorber la pasta, ¿no? Al sorber los espaguetis, tal y como hacen el ruido al comer ramen, y eso molesta a los clientes australianos. O también dicen que utilizan la cuchara para comer espaguetis. Hacen así, ¿no? Los enrollan en el tenedor, pero se ayudan con la cuchara, y supuestamente pues eso molesta o está mal visto en Australia. No lo sé, no tengo ni idea. Si alguien aquí de Australia pues que lo aclare, pero han sufrido discriminación por eso, ¿no? Luego en Francia también encontró restaurantes en los que se prohíbe la entrada a japoneses porque cuando le ponen el plato en la mesa, en lugar de empezar a comer, lo que hacen es hacerle fotos y todo eso. Bueno, eso es muy japonés, ¿no? En París creo que fue una anécdota muy famosa de un cantante gact japonés, seguramente muchos lo conoceréis. Estuvo en un hotel en París y fue al restaurante de ese hotel y se quiso sentar en un sitio en el que se veía buenas vistas de París, pero lo levantaron de ahí y le dijeron que no se podía sentar y lo llevaron a otro sitio, ¿no? Así un poco más apartado. Él no le dio importancia, pero empezó a ver que llegaban clientes caucásicos que se podían sentar ahí sin problemas. Sin embargo, a los clientes asiáticos los mandaba a donde estaba él, ¿no? Era un poco separando los asiáticos aquí y la gente blanca pues aquí, ¿no? Era, no sé, también se han dado algunos casos así salteados por Europa en los que hay restaurantes que no dejan entrar a clientes japoneses porque no dan propina, ¿no? No, pero usted es japonés. Ah, ¿hablas español? Sí. ¿De qué parte de España? De Sevilla. Sevilla. Sí. Casualidades de la vida, ¿no? Justo antes de irme ha aparecido este señor. Ya tenemos anécdota para el blog. Pero bueno, lo que quería decir es que cada país, cada cultura tiene sus costumbres y siempre va a haber gente que no acepte a otras personas si estas personas no son capaces de adaptarse a esas costumbres. ¿Pero qué culpa tendrá una familia de turistas de los problemas que haya causado antes otro extranjero? Gente sin culpa están pagando los platos que otros han roto. Afortunadamente hay negocios que han rectificado y muchas de estas restricciones han desaparecido si comparamos con hace 10 o 12 años. Pero teniendo los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, ¿no va siendo hora de que desaparezcan todas?